reality. Y puedo decir con una sana satisfacción que conocí un sitio especial de esta Sanlúcar tan nuestra, de esta Solúcar pintoresca y romántica, de calles en desalada claridad y vistas a la mar aventurera. Aquel patio, coronado por una majestuosa cepa trepadora y añeja, fue la fiel compañera de cambios estacionarios y de veladas de agradable tertulia. De fisionomía clásica, siempre tuve la impresión de encontrarme en alguna venta de La Mancha, de aquella que describió Cervantes en su magna obra. Os aseguro que aquel rinconcito del barrio alto sanluqueño y bodeguero por antonomasia se convirtió para unos privilegiados en un verdadero café literario. Uno de esos cafés que quedó plasmado en la literatura de la generación del 98, donde cada uno, a su manera y modo, plasmó sus idearios, proclamas y proyectos a los 4 puntos cardinales. Pues ya sabemos aquello de que todos somos hijos de una palabra leída o escrita, e importa mucho de qué palabra sea, porque esa palabra terminará gobernando el destino de cada una de las personas, y yo creo aún más, hasta lo más íntimo de sus vidas. Recorrimos sus bodegas, su rica manzanilla y amontillado, relamimos entre las páginas y páginas de sus exquisitas chacinas, y entre todos hicimos el lugar de esparcimiento donde abandonar los problemas de la semana. Y poco a poco, semana a semana, fueron cayendo en la mesa las ideas maduradas o no de cada uno. Libros viejos, artículos y antediluvianos papeles, cotilleos y propósitos, citas, refranes y filosofía, bibliotecas, amores, desengaños y botellas de generosos y superiores. Poco a poco, semana a semana, nos fuimos mimetizando con el ambiente tranquilo y apacible de su gente, de su paisanaje detenido en el tiempo, de su profunda convicción de que la vida puede ser más sencilla de lo que nosotros pensamos. La vieja herrería, hoy convertida en tasca, es un bastión contra la prisa, una bocanada de aire fresco en el anquilosado panorama del turismo veraniego. Un viejo reloj detenido, las mismas caras, los mismos gestos de los parroquianos cual feligreses en misa de domingo, de aquel pícaro trueque del comistrajo, viandas y demás chucherías en navaceras. Es la inspiración para los creyentes, la oratoria para el aprendido, la retórica para el vanidoso, es la antesala de nuestra casa. Una casa sin barrer, donde el emparedado suelo es un tapiz de hojas secas. Porque, ¿me pueden decir un sitio donde crece espléndidos pámpanos del cielo? Donde se encuentran matas de fresa dentro de media bota de vino. Donde hay una veleta que no gira, telarañas centenarias y baratijas 1000, donde hay un gato grande y gordo esperando su recompensa, un yunque, un pozo, un crisol de vida de ayer y de hoy. Y puedo decir con una sana satisfacción que sí, que conocí un sitio especial de esta Sanlúcar tan nuestra, de esta Solúcar pintoresca y romántica. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa, hoy hablaremos de literatura, hablaremos de la vida y obra
de Miguel de Cervantes, y para eso se encuentra con nosotros mi buen amigo César Jurado Espinal. César, un placer y bueno, un orgullo tenerte nuevamente aquí en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Pues muchas gracias, has hecho un prólogo maravilloso. Bueno, has hecho un prólogo literario, un prólogo lleno de sustancialidad. Un bar en una ciudad, en una calle, es un río. Sí, sí. Por ahí discurre la vida. Esa calle trabajadera, donde está el bar que has mencionado, de Paco Félix, pues sería sórdida, casi tiene un punto de siniestralidad, pero el bar la encumbra, la hace mágica, la hace un sitio lleno de tertulia, de parroquianos, como tú dices, como si estuvieran en misa, y es totalmente cierto. Además, el ser humano necesita soltar esas mochilas de piedra cargadas durante la semana, buscando un rinconcito así, ¿verdad?, donde ve esas caras familiares de la gente que siempre para allí y con el que puede compartir cosas diferentes que no sean los problemas cotidianos. Así es, así es. Yo empecé a enamorarme de los bares en mi estancia en Los Ángeles, que duró muy poco, porque fracasé allí también, o sea que fui muy... Y allí no había bares, no hay el concepto de bar que tenemos aquí, no lo hay. Entonces tú tienes que andar, a lo mejor en coche, 10, 15, 20 kilómetros para llegar hasta el bar, que es el bar que sale en las películas, y que efectivamente es así. Y no tienen ese concepto del bar. Y entonces fue una de las cosas, junto con vivir con una pistola cada uno en su casa, que la calidad de vida del norteamericano es muy endeble, no tiene nada que ver con nosotros, porque como tú muy bien dices, ahí uno llega y se alivia de todos los males de toda la semana. El bar es una entrega a los demás, es un rincón de enamorados, es un rincón de amistad, es un rincón donde de compartir cosas, y entonces, claro, no hace falta psicólogos, hacen falta buenos bares. Buenos bares y buenas viandas y buenos vinos. Así es. Oye, César, estábamos hablando antes un poco fuera de cámara, algo que yo desconocía, tus comienzos en televisión en esta casa. Sí, hombre, yo hice con Manolo Halcón cuando empezábamos en los años 80, ¿no? Antes de Toñi, era yo el que le acompañaba, yo era vecino frontalmente de Manolo Halcón, ¿no? Y entonces el primero y ahora me ha dicho Tequi, que tiene ahí pues toda una despensa guardada que me ha visto recientísimamente en una entrevista a Caballero Bonal. Y me ha hecho una ilusión que me ha sorprendido muchísimo y me ha alegrado muchísimo, pero sí, efectivamente, yo empecé aquí. Oye, empezaste en la televisión, pero también tuviste tus momentos de radio. Además, esa radio desde la capital, ¿no?, donde era el corazón, ¿no?, de la noticia, o el corazón de la radio española, en esos años quizás 70, 80... 80 y pico, 84, 85, 84, yo tenía entonces 24 años, y me contrataron para un programa que se llamaba, que le puse yo el título, El Último Romántico se llamaba, y el programa se emitía a las 12 de la noche. Y entonces el dueño de la radio había sido cofundador de Radio Nacional de España, don Ramón Rato, un personaje, una envergadura, una impostura. Cada vez que llegaba aquello, pues todavía estábamos en el tardofranquismo prácticamente, y eso te amedrentaba mucho, una personalidad curiosísima. Y su hijo, que luego ha sido vicepresidente del gobierno, presidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, pues le conocí yo allí en esa radio, Radio Cristal, calle Velázquez, número 54. Y había un personaje que se llamaba Luciana Wolf. Tú no la recordarás porque eres muy joven, pero Luciana Wolf era una vedette y una mujer culta, elegante, muy guapa, una zaragozana con una presencia, y después de su programa venía el mío, que se llamaba así, El Último Romántico, ¿no? El Último Romántico, yo he escuchado alguna presentación de cómo era ese Último Romántico. Sí, a mí me encantaría, si te apetece que me la dijeses. Además, la he recordado muchas veces, pero no recuerdo exactamente cómo era. Sí, la cabecera del programa decía: desde aquí, desde esta atalaya de la radio,
Probablemente les hable el último romántico, José César Jurado. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman, y se oye hasta un rumor de olas y un batir de alas. ¿Qué será, señores oyentes, esto que nos pasa? No lo duden, es la fuerza de la comunicación, la fuerza de la radio que con su misterio nos traspasa. Buenas noches, con todos ustedes, José César Jurado, probablemente el último romántico. Así era. La verdad que hemos hablado también un poquito antes de esa magia de esa televisión y de esa radio, ¿no?, de esos años 80 y 90. Una radio y una televisión bastante valiente y con una cultura y con un pozo cultural de fondo muy interesante. Con un pozo cultural, sí, valiente, no. El tardofranquismo nos dejó, curiosamente, y aunque parezca una paradoja y una ironía, nos dejó una televisión absolutamente que no ha sido mejorada. Ahí hubo Estudios 1, eso eran obras de teatro hechas con una calidad, y se restableció obras de Lorca, de Benavente. Era una puesta en escena verdaderamente fantástica, estaban estupendamente dirigidos. Había un programa de entrevistas que se llamaba Entrevistas a Fondo, con Joaquín Soler Serrano. Joaquín Soler Serrano era un periodista muy curtido, un hombre culto, un hombre muy elegante, de una delicadeza franciscana con cada uno de sus entrevistados, ¿no? Yo recuerdo un respeto, una cosa, y ahí aparecieron Borges, Julio Cortázar, mi amado Josep Pla, en una entrevista que yo revisiono de vez en cuando con asiduidad, porque me parece las cosas que decía ese hombre, del que yo siempre me muevo con Pla. No hay un desplazamiento que yo haga en donde no lleve un libro de Pla, ¿no? Y escuchar esas entrevistas. Y luego se hizo el mejor programa concurso de la televisión, yo me atrevería a decir que universal, que fue 1, 2, 3, responda usted otra vez. Eso no ha sido mejorado. Eso lo hizo Narciso Ibáñez Serrador, un uruguayo de Montevideo, un hombre que hizo varias cosas, Historias para no dormir, con su padre, Narciso Ibáñez Menta. Dio a conocer a uno de los actores entonces que iba a ser una gran estrella, que era Manolo Galiana, y se hizo una serie de televisión, y a mí esa televisión del tardofranquismo me ha parecido siempre muy emblemática y sobrecogedoramente atractiva, ¿no? Siempre me lo pareció. Oye, César, hace unos días diste una conferencia muy interesante en la Casa de Extremadura, en Sanlúcar de Barrameda, hablando sobre la figura, la vida y obra de Miguel de Cervantes y la obra de Don Quijote de la Mancha. Yo te preguntaría, César, si piensas que si Miguel de Cervantes no hubiese escrito el Quijote, hubiese trascendido a la historia como ha llegado hasta estos días. Hubiera sido un escritor del siglo XVII importante, porque a mí el licenciado Vidriera, todas las novelas ejemplares me parecen ejemplarmente escritas, pero no una catedral como es el Quijote. Eso no, hubiera sido... De hecho, yo creo que eclipsó a una figura que en sí misma es una generación de literatura, él solo. El cojitranco ese bizco y feo que era Quevedo, él mismo era una generación literaria, él por sí solo, y luego estaba Góngora, y posteriormente en el 18 se publica, yo creo que el mejor libro de ensayos hecho en español, que es El Criticón. No es exactamente de ensayo, es un libro que influyó poderosísimamente en Schopenhauer, en el futuro, y en el existencialismo francés, Albert Camus, Jean-Paul Sartre. Ese libro es... Pero el Quijote eclipsa todo lo demás, lo deja, lo apaga. A veces pasa como he oído hablar que algún experto, yo no lo soy, que la Manzanilla ha electrocutado a todo lo demás y que a lo mejor a Sanlúcar le hubiera venido más y mejor
que se hubiera diversificado en otras industrias y no solamente en esta que es la Manzanilla. Bueno, un poco con Cervantes, la obra de Cervantes es el genoma, es el ADN de la literatura universal, o sea, es el principio, como prosifica Cervantes. Luego ha venido Galdós, probablemente la regenta de Clarín, García Márquez. García Márquez, se le preguntó una vez, la obra mejor en español escrita es 100 años de soledad, y él dijo, seguramente si usted no ha leído El Quijote, seguramente claro, que sí, claro. pero está El Quijote, y El Quijote es una obra magnífica, vamos. Yo fíjate, la primera vez se lo tiré a mi profesor de literatura, y he oído más veces, he oído a Mario Vargas Llosa decir también lo mismo, que él al principio, y ese hombre, que era don Gregorio Salvador Caja, me dijo, oiga, debería usted de no insistir en ser profesor de literatura y menos de universidad. Si usted no entiende a Shakespeare y Cervantes, entonces dedíquese usted a otro ámbito, ¿no? A otros menesteres. A otros menesteres. Y yo dije, bueno, aquí hay algo que yo... esto, que se me escapa. Esta lectura, y fíjate, ahora lo digo públicamente porque es así, y quiero... Esos 2 ejemplares que yo tiré, ¿no?, en la edición de John Silver, de Cátedra, del año 86, quiero, cuando me incineren, incinerarme con ellos, ¿no? Fíjate, de tirarlos y despreciarlos a vivir eternamente, ¿no? Oye, César, hablabas, decías en tu presentación, en tu conferencia, en tu charla, por ejemplo, la figura de Víctor Hugo, ¿no? Cómo se había enamorado de Dulcinea. Claro, claro. Me parecía un tema muy interesante, algo que... Con lo cual, tienes una visión diferente, ¿no?, de la perspectiva literaria o del pozo literario que podía usar Víctor Hugo. Yo te preguntaría si podíamos hablar de la idealización romántica de un personaje como Dulcinea, que ha traspasado fronteras y ha llegado hasta nuestros días. O sea, ¿cómo se Tiene puede... un planeta. Totalmente, ¿no? Sistema Astronómico Internacional, como ya sabes, bueno, yo lo puse allí. Ahí, normalmente siempre se respetó la cultura grecorromana. Y los planetas se llaman Júpiter, Saturno, y todos nombres de la cultura de la que provenimos todos, ¿no? Si somos hijos de una palabra leída u oída, nosotros somos hijos de una palabra leída en Grecia, oída, traspasada, traducida y demás. Y el sistema astronómico, la NASA, pues por una votación además aplastante, decidieron nombrar a los nuevos planetas con los nombres de Cervantes, Don Quijote, Sancho y Dulcinea, que es un planeta que se ve y no se ve, como es el personaje, que verdaderamente claro, se ve y no se ve, ¿no? Es muy curioso. Oye, César, ¿piensas que el hombre, no solamente el hombre del siglo XXI, sino el hombre de todos los tiempos pasados, ha necesitado siempre tener una Dulcinea, tener ese amor icónico, idealizado, para poder seguir adelante? Para poder para buscar esa felicidad de esos... La vocación mitológica del hombre es tremenda. Si desaparecieran los becerros de oro, terminaríamos a tortas unos con otros. Esa acentuación por la mitología, ¿no? Por adorar a no se sabe qué, ¿no? A algo, es algo, y en el caso de Dulcinea mucho más todavía cercano, porque lo dije en la conferencia, hay un pasaje que cuando le dice él, a mí me parece que buena saladora de puercos sí que es, probablemente mi señor la mejor de toda la Mancha, pero de ahí a ser princesa, y le dice él, tú eres un hijo de puta, y de puta, le dice, exactamente así es el término, bellaco, belitre, facuo, llama de todo, dice de todo. Tú no ves, no vas a entender nunca que ella pelea en mí y vence en mí, y yo respiro y vivo y tengo la vida y hasta el ser únicamente se lo debo a ella. Es que tú no lo vas a entender. Bueno, ese ser ontológico, metafísico, shakespeariano, en el capítulo 3 de Hamlet, cuando dice el ser o no ser famoso,
Este ser o no, cervantino es amoroso, ¿no? Es un ser que efectivamente, si no tienes esa ilusión por creer en que alguien pueda venir a tu vida, yo creo que el amor es una partida de canallas establecida, y yo soy poco dado a ese, no me creo casi nada, no creo que más que, pero es obvio que yo también vivo pendiente de ese amor y de ese encuentro. Y Víctor Hugo, claro, él dice, claro, yo estaba enamorado de la Beatriz de Dante, pero cuando descubrí la Dulcinea de Cervantes, ahí ya entendí que había llegado la modernidad. Claro que ha llegado la modernidad, porque ¿quién es Dulcinea? Nada, nadie, un planeta que aparece, desaparece, que está, que no está, pero todos tenemos, y ahora convendría decir Dulcineos y Dulcineas, ¿no? En nuestra órbita, pensando que algo o alguien pueda verdaderamente rehabilitarte como ser humano. Incluso Dulcinés. Dulcinés. Incluso, ¿verdad? O sea, podemos abarcar toda la terminología. Toda la terminología. Y claro, eso es de una aquiescencia, de una sustancialidad, de una profundidad, dicho con tanto humor, con tanta gracia, porque el Quijote es una obra para divertirte, desde el primer capítulo hasta el último. Hay un tema muy interesante que es la risa, que la vamos a tocar ahora, pero antes me gustaría, porque cuando hablamos de esa literatura universal, de esos grandes escritores, ¿no? Hablamos de Shakespeare, podemos hablar de nuestro territorio, ¿no? De nuestra piel de toro, a Emilio Castelar como uno de los grandes políticos y escritores de la época, ¿no? Del siglo XIX, por supuesto a don Benito Pérez Galdós, Blasco Ibáñez, etcétera, etcétera. Todos realmente han bebido mucho de la literatura inglesa, pero también de la literatura francesa, pero también de la filosofía. ¿Crees que Cervantes, o sea, en este caso, crees que Miguel de Cervantes bebió también de la filosofía de su época para poder duda, para escribir el Quijote? Ten en cuenta que el Quijote lo escribe a una edad ya provecta, él tiene 55 años, quizás algo más, porque es probable que fuera en la cárcel de Castro del Río, en Sevilla, cuando él inaugura esa obra, y ya él dice en el prólogo de la segunda parte que él estaba acostumbrado a leer hasta los papeles rotos que se encontraba por la calle. Es un hombre autodidacta, y aún así, tú imagínate, manejó 15.000 palabras. Hoy un graduado nuestro de nuestra facultad puede estar del orden de 5.000. Del orden de 5.000. Y la media son 3.000, quizás. Y sí, puede ser. Somos muy repetitivos, y él no solamente descubrió todas las palabras de la vida, sino la vida de cada una de las palabras. Por eso yo decía ahí que cuando hablamos la lengua de Cervantes, cuando la Real Academia Española hace el primer diccionario, llamado de autoridades, se llamaba de autoridades porque tú, por ejemplo, que has escrito un libro, un grandísimo libro, sobre la represión en la guerra civil sanluqueña, pues te has convertido en un autor, tienes una autoridad a la hora de decir las cosas. Entonces habría que recogerte bibliográficamente después de haber escrito ese monumento que has hecho. Claro, aquellos hombres tenían que, cuando hacen el primer diccionario, tenían que ver que una palabra es algo vivo. Tronco, por ejemplo. La academia, desde hace ya 40 años, reconoce que es, en su tercera o cuarta acepción, es como un colega dentro de la juventud. Compadreo, claro. Claro, oye, tronco. Porque es algo vivo la lengua, no es algo estancado o muerto, es lo que el significante y el significado se lo da el usuario. Entonces, claro, ¿qué hicieron? Pues contar semánticamente qué significaba cada palabra que Cervantes decía. Se cogieron 11.829 citas, lo dice Guillermo Rojo en un análisis genial, en una de las ediciones que se hicieron con motivo del cuarto centenario, ¿no? Sobre el Quijote. Hay 11.829 citas, claro. Tú dices, es que tú hablas la lengua que él dotó de significación sin que te des cuenta.
sin que te des cuenta. Claro. Y cuando se hace el diccionario de sintaxis, en el año 31, que fue el primero, se cogieron 431 ejemplos de Cervantes. Entonces, claro que se cogió a Quevedo, a Góngora. Yo soy muy gongorino. A mí doña Mariana García Guerrero me metió Góngora en el cuerpo y me lo sé de memoria. Yo no fallo una octava desde la primera hasta la 14. Las tengo todas aquí, porque me volvió loco doña Mariana con aquello, ¿no? Una profesora. Voy a hacer una... yo creo que el Instituto Francisco Pacheco hizo una labor aquí en este pueblo, verdaderamente entusiasta. Ahí había profesores de un nivel, Ángel Villa, Rosa, Delfín, que era de matemáticas, Rosario, una mujer de una elegancia, de una puesta en escena verdaderamente británica, ¿no? Era una mujer increíble. Ese Instituto Francisco Pacheco dotó a este pueblo de una seriedad y nos hizo estudiar mucho, y entre ellos estaba doña Mariana. No me canso de repetir la buena labor que hizo ese instituto. César, si te parece, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Muy bien. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos anuncios publicitarios. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de literatura, hablando un poquito del mundo cervantino, hablando con César Jurado. César, hay otro punto muy interesante de esa magnífica conferencia en la Casa de Extremadura, que es esa realidad palpable de la risa en la obra de Miguel de Cervantes, en este caso en la obra del ingenioso hidalgo Don Quijote. Estamos hablando de un factor, un punto, una manera de ver la novela poco común en ese siglo de oro español. Es que aquella ironía, cuando dice él, ensaya la sonrisa y olvídate de la carcajada, que es brutal y desconcertante. Y es cierto, la carcajada es poco elegante, es grotesca. Es la sonrisa, es el ensayo de la sonrisa. Ensaya la sonrisa. Y es verdad. Y toda la obra entera está denominada, el denominador común de todo el Quijote es la sonrisa permanente, casi permanente. Porque no hay, y a veces estalla en carcajadas. Es que te ríes de una manera ilimitada. Y creo que eso es, lo llamaba Pirandello, el creador de 6 personajes en busca de un autor y premio Nobel, decía que era la sacrosanta ironía cervantina. Ahí aprendí la sacrosanta ironía de Cervantes, y es verdad que está toda transfigurada, toda la obra de Cervantes, por la risa, por la sonrisa, por la... ¿Y era algo común en ese tipo de novela? No. O sea, cuando comparamos Mateo Alemán, por ejemplo, tú no te ríes con Mateo Alemán, no te ríes con casi las obras de Calderón, que es un autor de teatro maravilloso, ¿no? Pero no te ríes, y Lope no llega, pero la prosa cervantina está llena de salpicada. Un hombre que padeció tantísimo como este hombre. A los 23 años te quitan la libertad. La libertad que decía él, la libertad es el más grande don que los cielos han regalado a los hombres, amigo Sancho. Con ella no pueden igualarse todos los tesoros que encierra la tierra ni los que encubra el mar.
por ella, el hombre, debe aventurar su vida y defenderla, si fuera posible, con su propia vida, ¿no? Y en cambio decía siglos después, ¿no?, Benito Pérez Galdós, que la palabra libertad era algo tan manoseada ya, que se había vuelto vulgar y había perdido la sustancia que debía de tener, porque la usábamos para nuestro bien personal y no para el bien común, con lo cual había sido manoseada, ¿no? Claro. Pero hay que cuidarla y hay que mimarla, porque verdaderamente la libertad es algo que te emociona y te lleva. Yo no creo que te haga más feliz la libertad, pero te hace más humano, te hace más hombre, te hace más ser, no que te haga especialmente más feliz. A veces una persona metida en una cárcel puede experimentar mayor índice de felicidad, ¿no?, mayor que una al aire libre, ¿no?, no, pero sí que te hace más persona. La libertad, el no tener posibilidades de decir lo que piensas, ¿no? Voltaire decía algo que a mí me parece maravilloso, que casa con lo que dice Cervantes, ¿no? Ahora que estamos en elecciones, él decía, Voltaire, como sabes, es el padrino de la enciclopedia y de la ilustración francesa, y de donde proviene, de la palabra de la que proviene toda Europa. Él decía, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero me dejaría matar para que hubiera un gobierno donde tú pudieras decir lo que tú quieras decir y yo pudiera decir lo que yo quiera decir. Aunque pataleemos. Es bueno el pataleo. Muchas veces dice, la política es un asco en el Congreso. No. Montesquieu decía, cuando usted se acerque a un país y no oiga nada, échese a temblar. Eso es una dictadura. Cuando oiga patalear, cuando oiga voces discordantes, diferentes, y tratando de llegar a acuerdos, después de muchas rozaduras y de muchas... Entonces está usted en una democracia, en un país civilizado, claro. Si nos metemos ya en Maquiavelo, pues sí, podemos ver todo ese arte, ¿no?, de la política de siglos atrás llevada hoy al extremo. Claro. Bueno, hay un punto que ya nosotros tocamos la primera vez que viniste a Café de Levante, que es esa quema de libros, ¿verdad? A todos los que somos enamorados de la literatura, enamorados de la biblioteca, es un capítulo que a todos nos suele impactar. Pero comentabas algo muy interesante, César, que era que podíamos estar hablando de la primera crítica literaria de la historia. Sí, no se había hecho otra. Se habían quemado. Sí, el cristianismo quema Teodosio, ¿no?, cuando en el 382 quema toda la literatura profana, toda la literatura pagana, la quema. Se sospecha que Alejandría se quema también ahí, en fin. Pero verdaderamente una crítica hecha además llena de sabor. Llega el ama de llave y dice, estos libros hay que tirarlos todos al corral. Han vuelto loco a mi señor. Vamos a arrojarlos todos al corral, prendámosles fuego y el humo a las siguientes generaciones no ofenderá. Y le dice el cura, no. Algunos sí, pero otros no, porque somos hijos de una palabra leída u oída, y conviene que a la siguiente generación le seamos capaces de dar una palabra llena de sustancialidad, llena de vivacidad profunda, una palabra que sea capaz de hilvanar una forma de vida. Además, una palabra huida o escrita que puede cambiar el pensamiento, y que ha cambiado, por supuesto, el pensamiento de naciones. A ti te ha influido mucho eso, ya te lo digo. Sí, pero además, ¿no?, porque tú ves la Biblia y lo ha hecho, ves el Corán y en otras zonas del mundo lo ha hecho, en otras culturas lo ha hecho. Pero hoy día se sigue regiendo así. Yo creo que son pilares fundamentales de una sociedad plenamente establecida. Así es. En definitiva, somos hijos de textos. Somos hijos de texto. Dios, no sabemos nada. Los poetas se inventan, cada uno se inventa una historia. Totalmente. Entonces, Dios, sin un texto no es nada. Sin que tú te des cuenta y por inercia, lo que tú amas verdaderamente es al poeta que escribe ese texto. Yo he leído, con todos los respetos, durante la pandemia leí el Corán. A mí me pareció un libro soporífero. Un libro
Yo no podía llegar. Son 114 suras con sus correspondientes aleyas, y a mí me desencantó absolutamente. Y yo soy un veterotestamentarista absoluto. Yo creo, bueno, yo mando en clase todos los años extractos. Vétero es un prefijo que equivale a Antiguo Testamento, y neotestamentarios, ¿no? Pongo el Sermón de la Montaña, que me parece una de las cosas más sublimes que el hombre haya podido decir nunca, que fundamentan. Ese es el pilar de una cultura. El pilar de una cultura está ahí. Cuando dice en el capítulo 5 al 8, Mateo, la ley os dice que os améis los unos a los otros y odiéis a vuestros enemigos. Yo os digo que no, que el camino no es ese, que si tu enemigo te pide una manta, tú estés dispuesto a darle 2, que si tu enemigo te pide andar 1 milla con él, tú estés dispuesto a andar 2, porque si me seguís a mí, tenéis que ser la sal y la luz del mundo. Bienaventurados los misericordiosos, porque vosotros alcanzaréis la misericordia. Bienaventurados, y termina diciendo: miren al cielo y digan conmigo, Padre nuestro. Tú, eso se puede mejorar. Eso es el fundamento de la literatura religiosa. Eso, la historia de Caín y Abel. La literatura sola puede educar a todo un país. Lo demás podría coadyuvar, pero leer y comentar lo que se lee. Yo le pregunto, nosotros, unos amigos, fuimos a dar una conferencia a la Universidad de Budweiser en Checoslovaquia, y tuvimos la suerte, cuando pasamos de Praga a Budapest, de encontrarnos con Andrei Baró, que fue una cosa, un hombre de una cultura y de una presencia, te dejaba temblando, ¿no? Y ante una pregunta de uno de nosotros, ¿por qué es tan inteligente el pueblo judío? ¿Cómo es posible que un pueblo que en definitiva es una urbanización? Eso es poco más que Chipiona y... ¿Cuántos son? 10 millones de personas. ¿Eso qué es? Eso no es nada. Han vivido con un libro portátil, Rafael, con una literatura portátil. Desde el año 135, que el emperador Adriano los machacara y los disolviera, y al que vea me lo cepillo, largo de Jerusalén, iros de aquí, hasta 1948, que Truman les devuelve otra vez el ser, viviendo con un libro portátil, sin patria ninguna, y es el pueblo que más ha influido en el resto del mundo. En el resto del mundo. Tú y yo somos judeocristianos, y nos moriremos así, como está escrito, porque somos hijos de palabras leídas u oídas en esos 2 textos. Tú fíjate la importancia que eso tiene, ¿no? Y entonces, ante la pregunta que Andrei Baró le decía a este hombre, dijo: el pueblo judío es tan inteligente porque leen y comentan lo que leen. Nos dejó a todos. Yo creía que iba a decir una cosa de Arzayus, hay un RH especial. No. Están educados en la lectura y en el comentario. Claro, la Misná y el Talmud son comentarios a los textos del Pentateuco y posteriormente de todos los grandes profetas, libros históricos, de los que yo soy un absoluto admirador, ¿no? Eso te iba a preguntarse, esa parte de la obra de Cervantes, que sí, ya sabemos que ha influenciado en tu vida, con el cual vas a terminar ella. ¿Qué otros libros te han cambiado, pero literalmente, o sea, que tú hayas cambiado el César antes de leerlo al César después de leerlo, ha sido diferente y que te sigue valiendo hasta el día de hoy? Mira, entre los textos que yo mando obligatorios en la universidad, entre los textos que yo mando, por ejemplo, el texto, a mí me parece que es el genoma de la condición humana. Los 2 hermanos, uno agricultor, que planta sus lechugas y tomates, y el otro ganadero, que tiene ganado, y van ante la figura de Dios y le hacen las ofrendas. Dios rápidamente se enamora del ganadero, porque le ofrece carne de ovejas y carne de vaca, de vacuno, y al otro le nace la envidia. Y al otro día lo ve
agachado al hermano y con una horcajadura de borrico muerto lo mata. Y le dice Dios: ¿y tu hermano? Dice: ¿es que acaso soy yo el guardián de mi hermano? Has matado a tu hermano, y la sangre de tu hermano me llama, me clama y me grita desde lo más hondo de la tierra. Lo has matado, y yo te mando al valle del Enoc para que sufras de todos los males que se deriven de la carne. Ese texto, para mí, cuando después son 16 versículos. Si ese poeta apareciera por aquí, Rafael, yo me levantaba como una chiquilla que viera a Justin Bieber o a Alejandro Sanz, y yo le diría: cuéntame, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo contaste? ¿Cómo lo viste tan claro? Porque yo creo que el destino oculto de las personas es terminar odiando al que tienes enfrente, a tu semejante. La bajeza es lo más profundo que hay en nosotros. Las confesiones de tono elevado y tal están muy bien, pero aburren. Lo aburren en la literatura, en el cine, en el arte. Es cuando aparece la maledicencia, cuando aparece el mal, cuando te sobrecoge el espíritu y aquello te atrapas sin remedio. A mí aquello, cuando yo lo leí y empecé a enhebrar una serie de actos, no me ha influido probablemente tanto como esos textos, Eclesiastés, el arranque de Ezequiel. Eso es una maravilla. Eso lo podría escribir un filósofo actual, y además escrito no con... Yo creo que la filosofía ha caído en una trampa de hermetismo que no nos conduce a nada. Hace poco, cuando lo quitó Bert, yo creo que la filosofía ha creado un lenguaje tan sumamente hermético que no, con eso no conducimos a nada. Ya Nietzsche prosificó en Pildorazos y lo hizo más comestible, ¿no? Fue el primer libro que se hizo a base de pildorazos, a base de la cultura fragmentaria. Empezó con Nietzsche, luego mi amado Émile Cioran, que siguió esa estela, y por ahí. Los textos que más me han influido, para mí, han sido el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el mundo clásico también, muchísimo. Por ejemplo, Aristófanes, que es la risa. Este año íbamos a ir al Teatro de Mérida. Toda la cultura grecorromana me ha parecido: Plauto, Terencio, Séneca, y anteriores a ellos, Eurípides, ¿no? Con Medea, toda esa literatura. Yo fui en su día profesor de literatura grecorromana, tuve esa suerte durante algunos años, y me embebí de todos aquellos textos que también dejaron una poderosa huella. A veces los libros no tienes la conciencia de que te acuerdes de todo. Te iba a comentar, precisamente ayer estaba hablando con un amigo mío que me decía: oye, yo antes leía mucho, pero la verdad que sentía mucha tristeza porque después al tiempo no me acordaba absolutamente de nada. Entonces daba la sensación de que todo lo que estaba haciendo era para nada, ¿no? Disfrutaba de una novela o de un libro de historia, pero después no era capaz de recordarlo, ¿no? Yo siempre pienso de que, más yo le contesté, digo: mira, la literatura realmente, cuando tú lees un libro de 600 páginas, te quedas con pequeños destellos, te quedas con pequeñas gotas, con pequeños, una esencia, ahí hay una reminiscencia de palabras, de cosas sueltas. No tienes por qué, es imposible acordarte de un libro por completo, es lógico que olvides, pero siempre quedará ese pozo, unos matices que a la hora de hablar, el que te está escuchando y haya leído ese mismo libro que tú, sabes perfectamente que lo has leído. Claro. Por lo menos a mí me pasa eso. Sería totalmente imposible poder recordar todo. Ojalá pudiéramos recordar todo lo que leemos al dedillo, pero sí es verdad que te va dejando un pozo, y esa es la virtud o la semilla de la literatura. Esa es. De ahí que la cultura, para mí muchas veces, yo establezco un fundamentalismo en este caso, están regidas por dos principios fundamentales. El principio socrático, de reconocer uno que no sabe ni de lo que se te atribuye que sabes, y en segundo lugar,
el uso que hagas refinado del adjetivo en la conversación. El uso refinado que hagas del adjetivo. Eso es. Tú imagínate que tú y yo habláramos ahora mismo de la guerra civil tal, y tú con lo que sabes de todo eso te explayaras aquí, o que supieras de las cartas constitucionales que se firmaron durante el siglo XIX en España. ¿Y qué hacemos con eso? O yo te hablo de literatura de una manera profusa y profunda y tal, o de sintaxis. ¿Eso dónde nos conduce? No. La cultura está en esas dos variables. En el principio socrático, reconocer con humildad que uno no puede abarcarlo todo, y después en cómo utilices el adjetivo. El adjetivo es la clave. Es tremendamente interesante. Oye, volviendo un poco a la vida de Cervantes, él muere en 1616 y muere, hay un notario, ¿no? Ahí está un sacerdote, hay un cura, está su mujer, ¿no? Catalina de Salazar y Palacios. ¿Piensas, César, que Cervantes, que Miguel muere, evidentemente muere solo, no tenía esa aura de gran escritor de la época? ¿Puede ser alguien maltratado por la intelectualidad o por la sociedad de la época? Hombre, yo creo que él no conoció el éxito prácticamente. Aunque él dice, no habrá nación que no nos conozca, ni lengua que no nos traduzca, amigo Sancho. Porque ya él va entendiendo, lógicamente, que está escribiendo algo que se está propasando en todos los fenómenos. Pero este hombre no conoció el éxito, fíjate, encarcelado de los 23 a los 27, 28 años. En la cárcel en su país en 3 ocasiones, en Valladolid, en Castro del Río, en Sevilla y en Madrid, en 3 ocasiones. Una situación penosísima, él se quiere ir. El gran libro de Cervantes y América que escribió Héctor Brioso Santos, por cierto, un amante de Sanlúcar que vive... Lo conozco, nos lo presentamos, sí, estuvimos con él, con Héctor, sí. Él escribió un libro estupendo hace unos 7 u 8 años que se tituló así, Cervantes y América, donde contaba las penalidades que él, Cervantes, padeció para tratar de irse a América a buscar fortuna, porque aquí no había forma de que consiguiera nada. Y cuando le dieron ese cargo de inspector de Hacienda, más o menos, encima le meten en la cárcel porque dice que se quedó con dineros. No está claro, lo que pasó en Écija concretamente no está claro. Lo que sí está claro es que fue a prisión, que el rey lo metió en prisión en Sevilla. Y entonces este hombre muere de hidropesía y muere abatido solo y enterrado en una fosa común, que no hemos sido capaces de descubrir dónde están sus... Increíble. ¿No? Mira, leo textualmente, me vas a permitir que lea unas palabras. Dice: la historia es el depósito de las acciones humanas, es émula del tiempo, es el testigo del pasado y testigo y avisadora del presente. ¿Qué importancia, César, guarda para ti el trabajo que hace en pleno siglo XXI, este siglo tan convulso, tan tecnológico, tan rápido, donde parece que no hay tiempo para este tipo de cosas, la figura del investigador, del historiador, del hacedor de historias antiguas, ¿no? Y de remover papeles de viejos? Con lo difícil que es eso. Menuda, aquí hay un grande, iba a decir de España, pero es de Sanlúcar, el que comparto amistad y que no se deja admirar. Por más que le pongo el botafumeiro, no se deja, que es Salvador Daza. Salvador Daza es un hombre curtidísimo, es un hombre que se deja, cada diotría se la deja por libro que escribe, cada diotría. Y él vive en el anonimato, además porque él lo quiere, o sea, él no quiere para nada ningún tipo de boato, ni ningún tipo de... Y es un historiador, para mí, de los más grandes que ha tenido, por supuesto, Sanlúcar, y yo me atrevería a decir, además es un consagrado a Sanlúcar, todo lo hace por Sanlúcar, ¿no? Todo lo hace por Sanlúcar, entonces su valor es tremendo. Pero déjame decirte algo sobre lo que has citado, capítulo 9, fragmento 22. Qué curioso, porque fíjate la risa que hablábamos antes. Él dice: los historiadores deberían ser todos puntuales, minuciosos, que no los primara ni el rencor ni el odio,
ni la afición ni el interés, porque son los que van a escribir la historia, que es el depósito de las acciones humanas, émula del tiempo, testigo del pasado y avisadora constante del presente y el porvenir de los hombres. Y todo eso está escrito bajo la broma. Porque claro, ¿quién es el escritor que él dice que ha escrito, que es el nacimiento de la heteronimia? Cide Hamete Benengeli, el berenjena rellena, que es el que él dice que es el autor de la obra. Y después sale él y dice, es que los historiadores debieran ser, ¿cómo te lo tomas? Tú dices, porque claro, debieran ser puntuales, minuciosos, que no los prime el rencor, ni el odio, ni la afición por alguna de las partes, ¿no? Ni el interés, porque ellos van a hablar de la historia, y la historia es eso que tú acabas de mencionar y leer, ¿no? Y que yo acabo de referir. Oye, César, te he oído en alguna ocasión hablar que a través del cine, ¿no?, se ha conseguido ejercer una influencia social, ¿no?, en nuestro mundo, que no la ha conseguido, por ejemplo, la pintura, la escultura o otras artes. Sí. ¿Cómo llegas a esa conclusión, entendiendo la importancia, ¿no?, y cómo ha cambiado nuestra sociedad, que ha tenido, por ejemplo, las artes, ¿no?, las humanidades en nuestra historia? El cine clásico estadounidense, que es nuestro cine, aquel que ponían los sábados por la tarde y que veíamos todos, ese se ha convertido en la cultura homérica por excelencia, en la cultura grecorromana. Cada pueblo, cuando domina, como ha sido en el caso de Estados Unidos, tiene una cultura predominante, y la cultura predominante fue la cinematográfica. Hicieron un cine que influyó, de tal manera que casi cualquier autor, ¿no?, si no era audiovisualizado, en el fondo era un autor que no brillaba, que no tenía fuerza, y la influencia. Rebeca, por ejemplo, ponte una Rebeca, es la Rebeca que utiliza la Rebeca de Alfred Hitchcock en la película, ¿no?, cuando Joan Fontaine la lleva con tanta cosa. Por ejemplo, ¿no?, en la Guerra de las Galaxias, cuando M&M es un caramelito, ¿no?, y hay otro caramelo que no recuerdo ahora mismo el nombre, que Steven Spielberg y George, el otro director, Lucas, le dicen a esas productoras, ¿quiere que el muñeco despliegue con esta marca? No nos interesa. ¿Cuánto vale? Vale $1 millón, te voy a poner. Sí. Cerró la empresa. La gente compraba el caramelo que el muñeco desplegó. Claro. O sea, eso es una influencia mucho, es la manera de amar. El hombre ahora ama con otras posibilidades, no sesgado, no con una apertura, ha aprendido formas que ha visto en el cine, ¿no?, desde el cine erótico, Es decir, el cine tiene una influencia vertiginosa, ¿no? Este año te voy a dar una primicia. La mejor película de este año la ha firmado Lon Sherrick. Yo voy a votar, como sabes, soy miembro de la Academia de Cine. Correcto. Y voy a votar por ella para que nos represente en los Oscar, y va a ser la mejor película del cine español. Se llama La contadora de películas y habla sobre el efecto que produjo verdaderamente y la influencia en el desierto de Atacama, en Chile, el cine, y cómo rescata a las personas de una situación de mediocridad, de una situación de mendicidad social, y los eleva, los hace ascender a una categoría verdaderamente increíble. La contadora de películas, anótenlo, porque Delon, la directora es una mujer danesa, hija del cine de Dogma 72, de Carl Theodor Dreyer, que ha sido, desde mi punto de vista, uno de los 10 más grandes de todos los tiempos. Se llama Lon Sherrick.
Oye, César, cuando dedicas tu tesis doctoral a la pedagogía en el cine y en la Universidad Española, ¿cómo se enfoca tal metodología desde el profesorado? O sea, ¿cómo enfocas ese trabajo desde tu posición? Ahí estaba vertido sobre el uso del cine en colegios, en institutos, en la universidad, que a veces era como una especie de apéndice para que el profesor descansara durante 2 horas y nada más, ¿no? Claro. Y entonces lo que queríamos reivindicar, ¿no?, pues era el posicionamiento del cine como verdaderamente merecedor de un, por ejemplo, de hacer temas, resúmenes, comentarios, análisis de personajes, todo el mundo en torno al cine, no que pongas eso para descansar 2 horas e irte a tomarte un café, ¿no? Que era el uso que se estaba dando, yo creo que ahora cada vez menos, ¿no? Y ahora hay un bachillerato que nació hace unos años, que es un bachillerato que está especializado en artes escénicas, y hay una asignatura que es literatura y cine. En algunos se llama así y en otros se llama historia del cine, otros, pero está ya integrado. Oye, César, ¿cómo llega tu figura a ser miembro de la Academia de Artes Cinematográficas y Ciencias Españolas? Pues yo había escrito un libro que se llamaba La fragua del cine, que era una historia del cine español desde 1895 hasta el año 2000. Estaba entonces de director Antonio Jiménez Rico, fallecido recientemente, un director y una persona estupendísima, un burgalés estupendo. Pero ahí no tuve suerte, porque aunque yo hablaba mucho de cine, ¿no?, hace poco estuve hablando de aquí, también en el centro que han puesto en La Jara, sí, sobre cine. Han venido un compañero mío de la academia, Enrique Ortiz Aguirre, y yo, ahí, a hablar del cine de Bergman y de Tonatore. Y entonces yo me regaba por los colegios mayores, iba explicando el cine de John Ford, y en uno de ellos coincidí con José Luis Borao, que era en ciernes el que estaba ya previsto que fuera presidente de la academia. Y entonces empezamos a hablar de John Ford, tal, y tú has presentado tu candidatura y tal. Digo, pues sí, pero me la han denegado. Pues espérate, escribe esto, tal y cual. Y efectivamente, cuando él estuvo y estaba Pedro Medina, y por una serie de circunstancias, ¿no?, favorables, pues vieron que mi candidatura merecía. Y ahora pues tengo el orgullo desde el año 95. Soy miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, con derecho a voto. Oye, ¿has pensado alguna vez en dirigir, escribir, hacer una película? Sí, pero soy el escritor más malo que conozco. No he conocido a nadie peor que yo. Mis alumnos escriben bien. Yo escribo fatal. Me lo decía Borao. César, es que es insoportable lo que escribes. Yo le llevaba guiones míos, ¿no?, algunos. Participé en la serie Compañeros, ahí, y cuando era una cosita leve, una cosita que tenía unas menudencias y alguna salpicadura andaluza de risa y tal, pues más o menos. Pero verdaderamente mi incapacidad literaria es manifiesta. No soy capaz de enhebrar una frase completa. Me cuesta muchísimo. Hay gente que escribe mucho mejor que habla. Sí. Es increíble, ¿no? Hay gente, ejemplos de personas que tienen un pozo cultural o un fondo cultural enorme, un calado muy muy pero no lo hace a viva voz, le cuesta mucho trabajo, ese pensamiento rápido no lo tiene, pero a la hora de plasmarlo en un papel es lindo, es bonito, ¿no? Es enredado. Y en cambio quizás a ti te pasa lo contrario, tienes una fluidez de oratoria magnífica, y dices que con la pluma pues nada, se atasca. Nada. Todo me ha costado muchísimo, todo lo que he escrito, que han sido cosas, publiqué aquí y no lo compró ni mi familia. E hicieron muy bien, y después yo lo pensé, digo, ¿para qué lo habré traído aquí y tal? No lo tenía ni que haber traído, ¿no? Pero me costó muchísimo, porque aquel yo tenía 700 páginas. Tú sabes lo que es escribir 700 páginas. La fragua del cine se llamaba
aquel. Luego escribí otro también en el cine, y ya después tengo uno que se llama Este pobre barro pensativo, que es un verso de mi adorado César Vallejo, que yo pongo como título, pero no se me ocurriría publicarlo bajo ninguna circunstancia, vamos. Y lo quemaré, ese lo quemaré antes antes de incinerar los dos de Cervantes. Me gusta muchísimo. Oye, César, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Café de Levante, y espero que este estío sanluqueño que acaba de arrancar pues sea para ti satisfactorio, y sobre todo que descanses y que recargues pila para lo que viene después. Sí, para empezar otra vez. Todavía no me prejubilo, que era mi idea. Hay que seguir orando y laborando. Ora et labora, que dirían los dominicos. Pues nada, a por ello. Un placer. Igualmente. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, por mi parte desearos a todos muy buenas noches, y para la semana que viene volvemos con nuevos temas y nuevos invitados. Muy buenas noches y un saludo de este que os habla un tal Montaño.